Vamos ahora, este domingo 26 de febrero, para los que nos van a ver en YouTube. Y también mando un saludo en estos momentos para Leticia Figueroa Mancillas y para Ruth. Son dos hermanas en Cristo que están en Cuernavaca, son primas de David Figueroa. Un saludo para ellas, son hermanas fieles y están viendo ahorita en Cuernavaca y me pidieron este tema que pues es parecido a lo que estamos viendo a la confesión auricular, que íbamos a ver la confesión auricular a los sacerdotes, pero eso lo vamos a postergar para cuando venga también Octavio. Y ahorita vamos a ver qué alcanzamos a ver del tema de la Cuaresma. Bueno, miren, vamos a ver este tema. La Cuaresma, hermanos, sabemos que es una tradición, fíjense bien, practicada por la Iglesia Católica y por ciertos grupos protestantes evangélicos. Eso está claro, es una tradición católica. Y para que sepan ustedes que no está en el Nuevo Testamento, esta fue implementada o se inició en el año 325 después de Cristo, mucho después de que fuera establecida la Iglesia y del primer siglo. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la Cuaresma? En sí no dice nada, porque no está en el Nuevo Testamento. Y si no está en el Nuevo Testamento, pues para nosotros no vale. Sabemos que la Iglesia Católica se basa en tres cosas. En una Biblia que ellos tienen y está arreglada, modificada, con libros apócrifos, número uno. Número dos, se basa en las tradiciones. Fíjese bien, número uno, se basa en una Biblia con libros apócrifos y modificada, arreglada. Dos, se basa en las tradiciones como esta y muchas más. Tres, en lo que diga el Papa. Entonces, nosotros en la Iglesia de Cristo, como miembros, nomás tenemos el Nuevo Testamento. Así que si usted quiere discutir con un católico, pues va a batallar porque él tiene tres cosas y nosotros nomás el Nuevo Testamento, que es lo que nos marca las Escrituras, porque estamos en ¿qué? En la organización cristiana, el Nuevo Testamento. Entonces, aquí vamos a ver, estamos viendo ahí en la figura, una persona recibiendo una cruz, está recibiendo la marca de cenizas en su frente en forma de cruz. Esto es similar, hermanos, que lo vamos a comparar al rato, como los fariseos querían ser vistos por los hombres y cuando ayunaban se desfiguraban la cara, eran hipócritas, eso se llama el ayuno hipócrita. Entonces ellos quieren demostrar eso. Entonces la cruz de ceniza, la voy a explicar más al rato, pero como una introducción. La cruz de ceniza que marca la frente de los fieles representa para ellos la mortalidad y la penitencia por sus pecados. Otra vez, esa cruz que se pone en la frente representa la mortalidad y la penitencia por sus pecados. También vamos a hacer un análisis, no sé si lo acabe ahorita, de lo que es la penitencia católica, que quiere decir castigo, con el arrepentimiento bíblico. Y vamos a ver que la penitencia no está en el Nuevo Testamento. Y eso lo vamos a explicar. Es un tema importantísimo, analizar esa penitencia. Entonces, vemos también ahí en la parte derecha que ustedes saben que en los meses de febrero hay el Carnaval de Brasil, el de Veracruz y el Mardi Gras en Nueva Orleans. ¿Sí saben, verdad? Bueno, acuérdense que el Mardi Gras es un festival que se hace en estos días. Y es la celebración que para la mayoría, ahí es un tiempo de embriaguez, hermano, e inmoralidad. Y es lo mismo que los carnavales. ¿Y de dónde deriva todo eso? Deriva de la cantada Cuaresma. Porque la Cuaresma lo que hace es, lo celebran un miércoles de ceniza hasta un jueves santo. Son 40 días, aunque realmente son 44. Pero del miércoles de ceniza al jueves santo, son 40 días aproximadamente. Entonces ellos no comen carne. Entonces por eso sus festivales los hacen el martes. Por eso Mardi Gras quiere decir en francés martes grueso, martes gordo, porque ellos se comen toda la carne y hacen hagan de cuenta una de glotonería, de vicios y todo. Así es en Nueva Orleans. No sé si han ido para allá, pero sí es. Y en Brasil también. Entonces, ¿por qué? Porque se preparan, porque del miércoles
al Jueves Santo se van a preparar para la Pascua. Fíjese bien, entonces ellos, según ellos, se van a santificar, van a hacer penitencia, van a hacer oración, limosna y ayuno. Entonces, ese es el punto que vamos a analizar, de que si la cuaresma es bíblica o no, y todos los ángulos que vamos a ver respecto a ello. Entonces, pero quisiera ver unos conceptos católicos, nomás para que tengamos un panorama de lo que significa para ellos. Esto lo saqué de un fraile. Mire, ¿quién impone la penitencia católica? Ya sabemos que la penitencia no es bíblica, y así no se logra el perdón de pecados. Ya les expliqué lo del bautismo, ¿verdad? ¿Cuál es el perdón de pecados? Entonces, pero fíjese bien, y también están mal aquí, dice, el ministro de este sacramento es el sacerdote, que tiene autoridad de absolver ordinaria o por comisión de su superior. O sea, el Papa o los arzobispos le dan la tarea de que él puede absolver los pecados. Ya se los expliqué el domingo, si están en los videos de YouTube, que el único que perdona los pecados, ¿quién es? Es Dios. ¿Ves? Entonces, después vamos a ver lo que es la confesión auricular con los sacerdotes, analizado. Pero ese es el punto, lo que ellos dicen, que les va a absolver de sus pecados. El tiempo de Cuaresma se considera el más apto para practicar la penitencia pública. Entonces ellos en el tiempo de Cuaresma van a practicar una penitencia pública que los vean con la cruz, ¿verdad? Ellos están simulando como los fariseos, humildad y todo eso. Ok. ¿Qué tipo de penitencia se pueden hacer en Cuaresma? Fíjense bien, según ese fraile, las prácticas penitenciales adoptan muchas formas: disculparse ante los agraviados, sanar las divisiones dentro de las familias, ayunan durante la estación de Cuaresma. Miren, hermanos, también vamos a analizar lo que es el ayuno. El ayuno, si está permitido o no. Eso lo vamos a analizar ahorita, si es que alcanzamos. Número 2, ¿qué significa Cuaresma? Mira, Cuaresma viene de la palabra cuadragésimo, que quiere decir 40, que son los días, tú sabes, que son los días que van desde el miércoles de ceniza hasta el Jueves Santo. Entonces, la Cuaresma es el tiempo litúrgico que dicen ellos dentro de la Iglesia Católica, donde se preparan para vivir el misterio pascual. ¿Sí? Ellos se acuerdan, la religión católica se acuerda de Jesús cuando está niño, cuando está chiquito, en enero, ¿verdad? En diciembre y en enero, se acuerdan. Y luego se olvidan y se vuelven a acordar de Jesús en la Pascua. Y luego en ese intervalo se están preparando para recibir ese acontecimiento. Nosotros en la Iglesia de Cristo es el domingo, y es el día en que nosotros, es el único día en que nosotros recordamos a Jesús. Todos los domingos por medio de la Santa Cena. Fíjense bien, para nosotros, miembros de la Iglesia de Cristo, la Santa Cena es fundamental, porque es lo que nos hace recordar ese evento. Entonces, ya les estoy diciendo, ¿qué significa Cuaresma? Es el tiempo litúrgico dentro de la Iglesia Católica donde se preparan para vivir el misterio pascual. Es decir, el misterio pascual es la muerte, la pasión y la resurrección de Jesús, que es el fundamento de ellos. Ok. Ahora, ¿cuál es el símbolo de la Cuaresma? Para que ustedes sepan, el símbolo de la Cuaresma, durante el miércoles de ceniza, se efectúa el rito de la imposición de la cruz de ceniza en la frente. Este marca el inicio de la Cuaresma, tiempo de oración y de conversión para los católicos de todo el mundo. ¿Sí? Ahora, me preguntaba la hermana Ruth de Cuernavaca que ¿por qué ceniza? Miren, ya les expliqué cuando les di el estudio de Jonás, que él Dios le ordenó que fuera a Nínive, y él no quiso ir. Tenía miedo, tenía coraje, porque ellos eran un pueblo guerrero en contra de los israelitas, y se fue para otra parte, pero una ballena se lo tragó y luego lo aventó en la playa otra vez, y entonces ahí le dijo Dios, pues ahora sí tienes que ir a Nínive. Llegó a Nínive, acuérdense que se les expliqué de Jonás, el profeta renegado, y allí en Nínive, él tenía que predicarles, era la orden que tenía, y él no quería predicar. Total fue, y se arrepintieron el rey y todos.
Y la manera en que demostraban el arrepentimiento, hermanos, ahí y en el Antiguo Testamento, lo podemos ver también con Jesús. Jesús también muestra cómo se usaba la ceniza y el silicio. ¿Qué hacían ellos para arrepentirse en el Antiguo Testamento? También en Esther lo vemos. En el Antiguo Testamento, ya se los expliqué, la persona que quería arrepentirse verdaderamente se echaba ceniza y silicio en la cabeza y en todo el cuerpo, y luego se ponía un chaleco de cuero rasposo para sufrir, para que lo vieran. Esa era la manera del arrepentimiento. Entonces, por eso la ceniza se usa para decir que tú estás arrepentido de tus pecados. Por eso ellos usan la ceniza. Entonces, eso es para explicarle a la hermana Ruth. Entonces, ¿cuántos y cuáles son los pilares de la cuaresma? Fíjense cómo piensan ellos. Dice, la cuaresma es la limosna, la oración y el ayuno. Ellos no tienen ofrendas congregacionales cada primer día de la semana, como establece el Nuevo Testamento. Ellos no le hacen caso al Nuevo Testamento. Son puras tradiciones escritas y lo tienen bien organizadas. Es una liturgia, ¿verdad? Entonces, la otra, ¿cuáles son las prácticas cuaresmanas? ¿Qué es lo que hacen ellos? Y para que ustedes sepan, dice, la oración, que es indispensable, la penitencia, que se realiza cotidianamente y sin necesidad de grandes sacrificios, y la caridad. Bueno, entonces, ¿cuáles son los días de ayuno en la cuaresma? Fíjate bien, Diana, los días de ayuno, ¿cuáles son? El miércoles de ceniza y el viernes santo. Y la abstinencia, ambos días y todos los viernes de la cuaresma, de comer carne. Entonces, el ayuno y la abstinencia es una obligación de la Iglesia Católica para todas aquellas personas que quieran voluntariamente seguir a Cristo a su manera. Acuérdense que nosotros tenemos varios tipos de culto. El culto en la Iglesia de Cristo es que, ya se los enseñé, en espíritu y en verdad. Hay otro culto voluntario, que lo haces como tú quieres. Es lo que están haciendo ellos, porque son dogmas de ellos. El culto voluntario, el culto en ignorancia. Pero nosotros, como Iglesia de Cristo, el culto de nosotros es en espíritu y en verdad. Con eso queda fuera todo esto. Ok, entonces vamos a continuar. Sin embargo, eso lo de los viernes de cuaresma, que son de no comer carne, ya se cambió en la Iglesia Católica por una buena obra. Si ese día tú haces ¿Por la qué, Diana? Por una buena obra. Si ese día tú hiciste una buena obra, cuenta como si hubieras hecho el ayuno y ya puedes comer carne. Bueno, ahorita vamos a ver que el pescado es carne y el Deuteronomio te dice que sí lo podemos comer. Bueno. Pero ahorita les explico. Muy bien, Diana. Entonces, sí, ya han cambiado, porque acuérdate, como dices tú, en otros tiempos era flagelación, maceración, en los tiempos del siglo pasado y antes, la Inquisición y todo eso, de toda la iglesia, en toda la historia. Acuérdate que esta tradición fue instituida en el año 325. O sea que no está en el Nuevo Testamento, no aparece nada de eso, sino que la iglesia de Cristo, acuérdense que entró la apostasía en el siglo I, después de que murió el apóstol Juan. Entonces, y la culpa, y todo empezó por los ancianos, porque eran los jefes en cada ciudad, ya se los he dicho, pero después la envidia y otros querían, no, pues yo soy más cuerda que tú, pues yo voy a ser jefe de todos los ancianos de esta ciudad, y luego después de todas las repúblicas, de Turquía, de Egipto, de Grecia, y ahí sacaron a sus obispos hasta que dijeron, no, pues ahora sí, vamos a poner el jefe de todos. Y ahí surgió, por eso es muy importante hablar de ese tema de la organización bíblica en la Iglesia de Cristo. Ok, pero ¿por qué la cuaresma no es cristiana? Fíjate bien, ¿quién es nuestro maestro? Jesucristo. Nos referimos a Él como ¿quién? Como nuestro Señor. Jesús afirmó esta verdad a sus discípulos en el primer siglo diciendo, Él es toda la autoridad, dijo Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, es lógico pensar que si la cuaresma fuera cristiana, tendría a Jesucristo autorizándola. Jesucristo no autorizó nada de eso, para empezar, y Él tiene toda la potestad. Entonces, no hay indicios de que Jesús estableciera la cuaresma, si investigamos el Nuevo Testamento, sino que los discípulos que revelaron la totalidad de la voluntad de Cristo para el hombre en las páginas del Nuevo Testamento, guardaron silencio al respecto.
O sea, si a Jesús se le hubiera pasado, entonces los apóstoles tuvieran que haber dicho, ¿ves? Porque Jesús se fue, pero dejó el Espíritu Santo para que les revelara toda la verdad a los apóstoles. Entonces, pero no, los apóstoles guardaron silencio. ¿Ves? Entonces, estamos viendo, dice, el Nuevo Testamento sabemos que está inspirado por el Espíritu Santo, ya se lo saben. ¿Por qué? Porque dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si toda la Escritura ya está inspirada por Dios y ya está hecho, nosotros no podemos agregarle a ese canon sagrado cosas. ¿Ves? Está prohibido, no podemos cambiarle, ni quitarle, ni agregarle. Entonces, y en sus páginas del Nuevo Testamento, si las leemos, no se encuentra la Cuaresma, que celebremos esa actividad. Es una tradición, ¿ves? Entonces, ese es el punto. Ahora, ¿cuándo ocurrió la primera observación sistemática del tiempo de la Cuaresma? Es lo que nos acabo de decir. Se discutió como parte, ellos tienen concilios de Nicea en el año 325, como ahorita les dije. Hacían concilios. ¿Ves? Entonces, 3 siglos después del establecimiento de la iglesia. Por lo tanto, fíjense bien, es una invención de los hombres en lugar de que sea de Dios. Para empezar, ese es el punto. Ahora, fíjense bien, la tradición, como yo les dije, la iglesia católica tiene 3 bases en las cuales ellos se basan, las tradiciones, ¿sí? La Biblia con elementos, con libros apócrifos y también modificada, y lo que diga el Papa. Entonces, las tradiciones en la Iglesia de Cristo, la tradición no es autoridad para las prácticas religiosas, para nosotros. ¿Y quién nos lo dice? Este texto, apréndanselo de memoria. Dice Mateo 15:9, y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Parece que no recuerdo quién fue la persona de los católicos que la establecieron, parece que fue Eusebio. Entonces, no lo tengo que corroborar, pero sí estoy seguro que fue en el año 325, mucho después de que se cerrara el canon sagrado. Entonces, ese es el punto. Entonces Jesús dejó claro en su denuncia de los fariseos, dijo, y en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Con eso, hermanos, con Mateo 15:9 descartamos lo que son las tradiciones, que las tradiciones no tienen autoridad nosotros para celebrar las tradiciones. Ese es el punto, hermanos. ¿Por qué la Cuaresma no es cristiana? Mire, yo esta clase se las di hace el año pasado, pero lo que les quiero decir aquí que nosotros, el culto de nosotros es en verdad. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hay otros tipos de cultos, el culto en vano de los fariseos, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. El culto voluntario, que ese es el culto voluntario, porque ellos agregan sus opiniones o como a ellos les gusta. Acuérdense que en el estudio de la adoración, nosotros debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero lo más importante, nosotros debemos adorarle a Dios como a Él le complace, no como nosotros queramos. Si yo a mí me gusta, no, yo voy a meter aquí el acordeón de botones y la guitarra y canto himnos, pues esa es tu opinión, ¿ves? Entonces eso no podemos hacer, no podemos cambiar nosotros. Ese es el culto voluntario, porque ellos lo adoran como a ellos les gusta. ¿Ves? No, ahorita se oyen muy mal los cantos, voy a meter coros especializados, que ellos cantan y que los demás se callen. Tampoco. El otro es el culto en ignorancia. El culto en ignorancia es como los griegos, acuérdense, que tenían ellos al Dios no conocido, y luego ya Pablo los predicó. Pero ese punto ya lo vimos, ya está en el YouTube si lo quieren ver. Entonces, ese es el punto, hermanos. Entonces, ¿qué es la Cuaresma? Fíjense bien, ya para que les quede más claro. Es un periodo en el que muchos católicos y grupos protestantes evangélicos, nosotros no somos ni católicos ni protestantes, tampoco judíos,
somos cristianos sin apellido. No somos cristianos bautistas, ni cristianos metodistas, ni cristianos católicos. Nosotros somos cristianos solamente. Entonces, la Cuaresma, hermanos, es un periodo en el que muchos católicos y grupos protestantes evangélicos se preparan para recordar y celebrar la muerte y resurrección de Jesús. Aquí, en la Iglesia de Cristo, nosotros lo celebramos cada primer día de la semana, por medio de la Cena del Señor, para que nos quede bien claro. Entonces, ese es el resumen de ese punto. Ahora, la Cuaresma, como les dije ahorita, consta de 40 días antes del domingo de resurrección. Y es un tiempo especial para los que la practican de recogimiento espiritual, ayuno y reflexión. Otra vez, para ellos es un recogimiento espiritual. ¿Y qué dice la Biblia? Toma tu cruz y sigue a Jesús cada día. ¿Ves? No nomás ese periodo, ahí está mal, ya con eso, ahorita se los explico. Cada día hay que tomar nuestra cruz del discipulado y seguir a Jesús cada día, no nomás cuando ellos digan en qué tiempo, ¿verdad? Ok, entonces, es un tiempo especial para ellos de recogimiento espiritual. Nosotros es todos los días, de ayuno y reflexión. Nosotros es todos los días. Entonces dice, la Biblia no menciona la Cuaresma, ni nos manda a celebrarla. Durante los 40 días de Cuaresma es común que las personas que la practican, fíjense bien, como dijiste Diana, se abstengan de cosas como ciertas comidas, el ocio u otras distracciones para enfocarse, según ellos, en el arrepentimiento sin dejar atrás los excesos. Entonces, ese es el punto, hermano. Ahora, fíjense bien, sin embargo, debemos tener claro que no hay ninguna, fíjense bien, no hay ninguna penitencia o sacrificio que podamos hacer para merecer o ganar el perdón de nuestros pecados. Fíjate bien, Diana. No hay ninguna penitencia o sacrificio que podamos hacer para merecer o ganar el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué somos perdonados? Por la gracia de Dios a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Somos perdonados por la gracia de Dios a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. No hay ningún esfuerzo humano que nos pueda asegurar la vida eterna. ¿Ves? O sea, no hay nada que nos pueda asegurar la vida eterna. Ahora, esfuerzo humano, no hay esfuerzo humano, como las penitencias, que porque se maceran y se ponen la cruz y todo, ya, no, aquí somos perdonados ya por la gracia. Si ellos dicen que son perdonados por eso, entonces están menospreciando a Jesús, el trabajo que hizo Jesús en la cruz para perdonarnos, ¿verdad? O sea, que lo están despreciando, porque ellos dicen que no, tienes que hacer estas penitencias o castigos. Por eso les dije que más tarde, no sé si en este domingo o en otro, vamos a analizar lo que es el perdón, la penitencia contra el arrepentimiento bíblico. No es lo mismo, y ellos no entienden eso. Entonces, ese es el punto. Ok, vamos, fíjense bien. También en cuanto a los días, ya sabemos que uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Lo que dice el apóstol Pablo, tú celebras un día y otro día no, eso no, dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea que no hay distinción entre días, eso es lo que dice. Mire, lo que dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Esto es muy importante. Dice, en asuntos indiferentes, fíjese bien, ya sabe, en asuntos indiferentes, Dios deja a cada persona seguir su propia conciencia y juicio. En asuntos indiferentes, no de doctrina. Y luego dice, nadie tiene que ajustar su juicio al de otro en asuntos indiferentes. Pero sí debe cada uno mostrar amor y tolerancia hacia el que es de juicio distinto. ¿Sí? Es obvio que Pablo no trata de cuestiones de la doctrina de Cristo, porque en ella la propia mente de cada uno no entra. Acuérdense que la doctrina de Cristo, cero tolerancia. Entonces, ese es el punto. Entonces, continuamos para las hermanas de Cuernavaca. Vamos a ver, fíjense bien, los tres elementos principales de la Cuaresma. Ellos tienen tres elementos, que son las cenizas, el número 40 y el ayuno. Fíjense bien.
Fíjese bien. La cuaresma comienza con una misa del miércoles de cenizas en la que se reúnen los fieles católicos. Correcto. Ahí estamos viendo que es un elemento, las cenizas. Dice, durante la misa, ellos reciben en la frente una marca en forma de cruz hecha con las cenizas de ramos quemados. Fíjese bien, esos ramos habían sido utilizados el domingo de Ramos del año anterior. Normalmente el sacerdote dice algo como, del polvo saliste y del polvo volverás. Miren, el otro tema que va a seguir, si Dios quiere y ustedes también, va a ser la confesión auricular, en la que el sacerdote confiesa a las personas, ¿verdad? Pero sabemos que, y los absuelve de los pecados. Pero nosotros, para empezar, el único que perdona pecados es Dios. Si usted va con un sacerdote a confesarse, póngase en un lado, en una banquita ahí, y si él le dice, a ver, confiésame, no, pues tú primero. ¿Por qué no le dices tú primero? Apoyados en Santiago 5:16. ¿Qué dice Santiago 5:16? Confesar las ofensas unos a otros. Si yo voy con un sacerdote, que para empezar, cae mal, porque nosotros como cristianos somos todos sacerdotes. Nosotros no tenemos unos sacerdotes especiales como ellos. Ellos no saben eso. Entonces, nosotros como cristianos, todos somos sacerdotes. Lo vamos a ver. Entonces, si usted va a un confesionario, la confesión auricular, se sienta, el sacerdote católico le dice, a ver, dime, ¿me pidiste tus pecados, lo que sea? Yo puedo decirle, no, es al revés. Como ya sabes tú también. Sí. Ellos tienen su clase sacerdotal. ¿Sí? Y nosotros sabemos que nosotros, el que es de Cristo, somos sacerdotes. Sí, todos somos sacerdotes. Y hay textos que vamos a ver en ese estudio que sí. Ok, fíjese bien. Digo, ahora, ya estamos viendo los elementos principales de la cuaresma. ¿Cuáles son, Javier? Número 1, las cenizas. Número 2, el número 40. Y número 3, el ayuno. Ahora, fíjate, vamos a ¿por qué sacan ellos de la cuaresma? Miren, porque dicen ellos, según ellos hacen un pensamiento ahí, según ellos, bueno, está bien, o sea, Jesús anduvo 40 días en el desierto, estuvo ayunando, y de ahí lo toman ellos. Que eso tiene que prepararse, porque él se estaba preparando, acuérdense, no fue tentado por el maligno. Entonces, y ellos quieren repetir lo mismo, y ahí se basan. También se basan, voy a decir, en la Biblia hay más de 100 menciones del número 40, por eso se llama cuaresma, porque quiere decir cuadragésimo en latín. Entonces, cuaresma quiere decir cuadragésimo, 40, y son los días que hay desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, ¿sí? Aunque realmente son 44, pero si me meto a explicarles se me confunde. Pero mire, en la Biblia hay más de 100 menciones del número 40. Los días que duró el diluvio, no voy a leerlo, Génesis 7:17. Los días y noches que estuvo Moisés retirado en el monte Sinaí sin comer ni beber agua. Otro, los años que estuvo el pueblo de Israel vagando por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. El tiempo que estuvo Jesús retirado en el desierto en preparación al comienzo de su ministerio. Y Jesús también apareció a sus discípulos por 40 días después de su resurrección. Fíjense cómo está el número 40. O sea, Jesús se apareció por 40 días y luego ascendió. Y a los 10 días bajó el Espíritu Santo. ¿Cómo estuvo? Entonces, y todos el número 40. Entonces, ellos agarran eso, para que sepan. Ok. Pero el ayuno. Dice, en el Nuevo Testamento vemos que Jesús condenó el ayuno hipócrita, no el ayuno normal. Jesús condenó el ayuno hipócrita, como los fariseos que se maceraban y se maquillaban la cara para parecer que estaban sufriendo. Nada. Y acá si tú andas aquí como demostrando con tu cruz que eres muy santo y todo eso. Entonces dice, en el Nuevo Testamento vemos que Jesús condenó el ayuno hipócrita y mostró que es una práctica privada. Si nosotros podemos ayunar, pero no tenemos que andarlo diciendo. Es como la oración, ¿verdad? La oración del fariseo, ¿cómo era?
Entonces tú cuando vas a orar, ¿qué dice ahí? Enciérrate en tu cuarto, etcétera, ¿verdad? Entonces dice, Jesús condenó el ayuno y mostró que es una práctica privada. Jesús, cuando menos en una ocasión, ayunó, y lo leemos en Mateo 4:2. Pero, fíjese bien, hermano, fíjese bien, hermana Ruth, nunca legisló la práctica de ayunar, no la legisló. Dice, mucho menos para llamar razones de devoción. Tú eres devota católica, te pones la cruz y ya te identifica. Entonces, Jesús nunca legisló la práctica de ayunar, mucho menos para llamar razones de devoción. Dice, pero fíjese bien, hermano, hoy algunas iglesias de Cristo, fíjese bien, quieren o están introduciendo este tipo de innovaciones. Ahí es donde está entrando la apostasía. Es bien importante. Dice, porque quieren la unidad en la diversidad, que eso es otro tema, y están innovando esa práctica de ayuno congregacional. Eso en Estados Unidos, no sé si aquí también. Dice, aunque no hay nada inherentemente malo en la práctica, tampoco se presenta en las Escrituras como mandamiento. O sea, en la práctica no es malo, ¿ves? Pero en las Escrituras no se presenta como mandamiento que el individuo o la iglesia colectivamente practique. No hay mandamiento de eso, hermano. ¿Verdad, hermano? Ninguno. Eso. Entonces dice, al contrario, fíjese bien lo que dice Colosenses 2:20-23, dice, expone la falsedad de cualquier estipulación de práctica de ayunar. El individuo queda libre para ayunar con tal que siga las instrucciones de Jesús. ¿Y cuáles son las instrucciones de Jesús? Bueno, eso lo leemos en Mateo 16, 17 y 18. Pero lo que le quiero decir aquí, hermanos, es esto. Está un poco, me tardaría mucho en explicar Colosenses 2:20-23 porque es un análisis, pero lo que nos importa que es interesante observar que en todos los textos que explican las obras de la carne y la necesidad de practicar el dominio propio, no se enseña ni siquiera el ayuno como medio de dominar la carne, mucho menos las prácticas del ascetismo. ¿Sí? ¿Entendieron? O sea, en todos los textos, y si leen ustedes Colosenses 2:20-23, dice, es interesante observar que todos los textos que explican las obras de la carne, fíjate bien, hermano, dice, y la necesidad de practicar el dominio propio, no se enseña ni siquiera el ayuno como medio de dominar la carne, y mucho menos las prácticas del ascetismo. ¿Qué es ascetismo? El ascetismo es una filosofía de que no quieren vivir lo más humildemente, bien pobres. ¿Ves? Son los pobres de la India, así, practican el ascetismo, ¿sí? O sea, quieren no gastar nada y vivir lo más sencillo, ¿sí? Bueno, sí, ok, dice. Entonces, ya quedamos con esto, hermano. Recuerdo, hermano, entre los judíos se practicaba también el ascetismo. Pero era un poco bien identificado. Bien identificado, sí, hermano. Sí, sin embargo, sí puede tener más peso alguna necesidad especial o algo con las dos cosas, porque Jesús lo menciona en Marcos 9:29 y les dijo, este querido con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Sí. O sea, como que hacer las dos cosas juntas tiene más poder. Sí. Pero no tienes que demostrarlo, como dice el ayuno hipócrita, como que vamos a ver. ¿Ves? Tú lo puedes hacer. Es decir, no está condenado, ¿ves? Pero no es obligatorio. No es obligatorio, no es mandamiento. Sí, ahorita lo leyó el hermano. ¿Ves? Entonces dice, el ayuno hipócrita, mira, vamos a ver el ayuno hipócrita. Dice, cuando ayunéis, fíjense bien, aquí está la clave, Mateo 16, 17, 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos denudan, o sea, maquillan, no sé cómo se diga, sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas. Pico de cera. Tú, en privado, tú sabes lo que haces, ¿sí?
Dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, no vas a andarte poniendo cruces. ¿Ves? Porque ellos se ponen cruces porque el ayuno, la oración, la caridad son las tres bases de ellos. Entonces así dice, no, pues aquí yo soy, pues fariseo. Entonces, sino a tu Padre que está en secreto, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí está el punto. O sea, cuando ayunéis, no seáis ásperos como los hipócritas, pero cuando ayunemos, ungimos nuestra cabeza y nos lavamos el rostro, cosa normal, para no mostrar a los hombres que ayunamos. Muy bien. Entonces, ¿hay valor espiritual en el ayuno? A ver, amor. Nada más que, por ejemplo, en la Iglesia Católica, el ayuno quiere decir no comer carne, y ya no es ayuno. ¿Sí? Y ese es mire, ellos le llaman penitencias y le llaman abstencionismo. El abstencionismo es no comer ciertos alimentos. Yo ya leí todo lo que dicen los frailes, yo tengo todo, se puede estudiar. Porque hay tipos que dicen, no, pues si no quieres ayudar, come un poquito, y ya tienen ciertas reglas, porque ya están viendo que no jala, que no trabaja, no funciona. ¿Ves? Las normas originales del ayuno. Entonces ellos ya están dando muchas canonjías para que la gente vaya, ¿ves? Entonces, ahí con ellos. Entonces ese es el punto, hermano. La abstención es la abstención de carne, abstención de relaciones sexuales, yo lo leí. Y hay muchas cosas que ellos tienen ahí como conceptos católicos. Entonces, ahora dice, ¿hay valor espiritual en ayunar? Lo que tú decías, ahí está el apoyo, fíjate bien. Sí, la respuesta. Sin duda alguna el ayunar ha beneficiado y sigue beneficiando a muchas personas. Pero fíjate bien, no tiene valor en sí como ceremonia religiosa. Nos engañamos y creemos que somos más espirituales simplemente porque ayunamos cada mes o cada semana. O sea, nos vamos a engañar a nosotros mismos. Dice, como ya hemos visto, el ayuno es la expresión natural y normal del alma. Bueno, entonces, otra vez, sin duda alguna el ayunar ha beneficiado y sigue beneficiando a muchas personas, pero no tiene valor en sí como ceremonia religiosa. Nos engañamos y creemos que somos más espirituales o simplemente porque ayunamos cada mes, cada semana, todos los días. Pero fíjate bien, no es tanto que ayunemos, ok, está permitido, privado, como tú digas. Pero aquí está lo importante, quiero que se les quede. Lo que Dios quiere no es el ayunar mismo. Lo que Dios quiere no es el ayunar mismo, sino lo que el ayunar puede producir. O sea, ¿qué ganas porque yo no como? Pues pues estoy bajando de peso. Pero ¿qué va a producir? ¿Cuál es el beneficio? Debe producir el verdadero arrepentimiento. Eso es lo que debería producir el ayuno. ¿Ves? El verdadero arrepentimiento. Porque ya dijimos que el arrepentimiento verdadero, si no lo tienes, ¿de qué sirve que se bautice la persona? Que confiese y que se bautice si no tiene un arrepentimiento verdadero. Porque en el arrepentimiento nosotros morimos a la práctica del pecado. Fíjese bien. Entonces, ¿de qué sirve que estés ayunando si no hay un arrepentimiento verdadero? Es nomás por aparentar, porque somos muy espirituales y andamos así. ¿Okay? Es más, nos vestimos de negro, como los menonitas. Y ya por eso, ¿no? Entonces, ese es el punto. Ok, ¿cuánto me falta? 5 minutos. Bueno, vamos a ver. Mira, aquí vamos a resumir lo que dijo Jesús. Ahí estamos viendo a Jesús en el desierto. Jesús en el desierto por 40 días. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y ahí se basan ellos. Ya dijimos que es el número 40. Que había 3 puntos. ¿Cuál les dije, Javier? Las cenizas. El número 40 del ayuno. En eso se basan. ¿Ves? Y toman pasajes bíblicos como este. Pero aquí está el resumen. Abajo. Jesús, ¿qué hizo? Condenó el ayuno hipócrita. El que tú andes así
vestido de negro y sufriendo y que te vean la cara, pues no, mira, pobrecito. Entonces, Jesús nunca legisló la práctica de ayunar, no la legisló. Legisló quiere decir que la dejara escrita en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles. No está, ya lo vimos. El ayuno, fíjense bien, no se presenta en las Escrituras como un mandamiento que el individuo o la iglesia colectivamente practiquen. No es mandamiento aquí como miembros de la iglesia de Cristo, que nosotros como individuos o colectivamente lo practiquemos. Ahora, el individuo queda libre. Aquí está, el individuo queda libre para ayunar con tal que sigan las instrucciones de Mateo, de Jesús, de Mateo 16, 17 y 18. ¿Ves? Que no sean como el de los fariseos. Ok. Bueno, yo tengo tantito. Mira, vamos a ver. Ninguna de las prácticas de la temporada de Cuaresma están autorizadas por Dios en las Escrituras. Aquí vamos a ver cómo refutarlo. Como miembros de la Iglesia de Cristo vamos a hacer el análisis. Primero, mira, ninguna de las prácticas de la temporada de Cuaresma están autorizadas por Dios en las Escrituras. Ahí te va. Dice, lo que dice Jesús de las tradiciones y doctrinas de los hombres practicadas por los judíos. Dice, lo que dice Jesús de las tradiciones y doctrinas de los hombres practicadas por los judíos, que dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, esa práctica de tradiciones y doctrinas de los hombres no están autorizadas para nosotros, miembros de la Iglesia de Cristo. Tradiciones no, ni doctrinas humanas. ¿Sí? Ok, ahora, lo que dice el apóstol Juan a los filósofos gnósticos en el primer siglo. ¿Qué decía el apóstol Juan? Cuando cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, nomás hay dos doctrinas, hermano: la doctrina de Cristo y la doctrina de los demonios. Si no es doctrina de Cristo, es doctrina de los demonios, como son todas las tradiciones humanas y todas las doctrinas de hombres. Entonces, dijo él, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Por qué lo dijo? Fíjense, en el primer siglo estaba una secta que se llamaban los gnósticos. ¿Sí, verdad? Entonces dice, el apóstol Juan tenía esa batalla, así como el apóstol Pablo tenía con los judaizantes. El apóstol Juan lo tenía ¿con quién? Con los gnósticos. Surgió esa filosofía tan prominente en el segundo siglo, que les dijo eso que les acabo de mencionar. Entonces, dice, el gnosticismo, no es para que sepan, el gnosticismo, estamos en un estudio, ya voy a acabar. Dice, es una doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la Iglesia, mezcla de la cristiana con creencias judaicas y orientales, que se dividió en varias sectas que propugnaba tener un conocimiento. Gnosis quiere decir conocimiento, ¿verdad? Gnosis es conocimiento. Ellos decían que tenían un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas. Esa era la lucha que tenía el apóstol Juan. Por eso dice, ya ellos los tumbó, dijo, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, punto. Entonces, y el ascetismo son los monjes, ¿verdad?, que viven solitarios, todo eso. Muy bien, ese es el punto, hermanos. Y la otra, ya para terminar, el Nuevo Testamento deja claro que las Escrituras preparan al hombre perfecto para toda buena obra. O sea, las Escrituras ya están completas. Si estuvo en el año del siglo III o IV, 324 después de Cristo, quieres agregarle, como yo también tengo, miren, no toca ver, tengo todo lo que practican ellos, todo lo que han introducido, lo que han, las falsas doctrinas de la Iglesia Católica por fecha. Sí. ¿En qué año se estableció, por ejemplo, el agua bendita? ¿En qué año se estableció los coros, etcétera? Las órdenes monásticas. Mira, por ejemplo, dice, tener el agua bendecida antes de usarla en el año 108, etcétera. La celebración de la Pascua del 325, y son como 50. Fíjense bien, son como 50 cosas que ellos han metido después del siglo I. Eso también lo vamos a ver. Entonces, pero no están en el Nuevo Testamento. Entonces, porque ahí, para nosotros con eso nos basta, porque así dice, y apréndense de memoria. 1 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, las creencias, hermano, y prácticas que no se encuentran en las Escrituras no están autorizadas por Dios. Bueno, ya, ¿qué dice el Bueno, aquí les preparamos. Nos va a hacer, porque el otro domingo viene el hermano. ¿Quién? El hermano Córdoba. Desde el viernes, sábado y domingo. Y si Dios quiere, le dan una oportunidad, continuaremos con esto, porque sigue muy importante lo que sigue. Siguen los análisis para refutar. Vamos a analizar lo que es la penitencia contra el arrepentimiento bíblico. Ese es el punto. Dios que les bendiga. Amén. Vamos a continuar y tratar de finalizar el tema de la Cuaresma, que fue solicitado por la hermana Ruth y la hermana Leticia de Cuernavaca, que seguramente nos van a estar escuchando. Y si no, como quiera, para el miércoles queda el video en YouTube de lo que hicimos la primera parte de la Cuaresma hace 2 semanas, el domingo antepasado, y con esta. Esos 2 videos los vamos a juntar y los vamos a subir a YouTube para que ya quede documentado en el canal que tenemos. Recuerden que todas las predicaciones, todos los estudios están en ese canal desde el 31 de agosto. Ya van como 35 videos. Entonces vamos a continuar con este tema que es la Cuaresma. Vamos a ver si ya lo vimos el domingo pasado que era la Cuaresma. Dice: la Cuaresma es un período en el que muchos católicos y grupos protestantes evangélicos se preparan para recordar y celebrar la muerte y resurrección de Jesús. Sabemos que la Cuaresma consta de 40 días, estoy haciendo un recordatorio, y empieza el miércoles de ceniza y termina el Jueves Santo. Pero la Biblia no menciona la Cuaresma ni nos manda a celebrarla. Vamos a refutar con la Biblia y vamos a aclarar todas esas preguntas que tenemos como miembros de la Iglesia de Cristo. Durante los 40 días de Cuaresma es común que las personas que la practican se abstengan de cosas como la comida, el ocio u otras distracciones para enfocarse en el arrepentimiento y en dejar atrás los excesos. Sin embargo, fíjense bien, debemos tener claro que no hay ninguna penitencia o sacrificio que podamos hacer para merecer o ganar el perdón de nuestros pecados. Somos perdonados por la gracia de Dios a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Y no hay ningún esfuerzo humano que nos pueda asegurar la vida eterna. Ellos usan la penitencia, es lo que vamos a ver hoy. La penitencia católica contra el arrepentimiento bíblico verdadero, es lo que vamos a ver. Entonces, en grandes rasgos, fue lo principal que vimos, y también vimos que las creencias y prácticas que no se encuentran en las Escrituras no están autorizadas por Dios. Acuérdense bien, que todo lo que las doctrinas humanas, creencias y prácticas que no se encuentran en las Escrituras, acuérdense que la Cuaresma fue establecida en el año 325 en el concilio de Nicea. Entonces, acuérdense que para el año 325 ya la iglesia era apóstata. Hasta el primer siglo era la iglesia verdadera, la del Nuevo Testamento, que nosotros como iglesia de Cristo somos la iglesia del primer siglo del Nuevo Testamento. A partir del primer siglo empezaron a agregarle cosas, principalmente con el gobierno, que empezó la apostasía, con el gobierno, con los ancianos que querían ser jefes uno más que otro, se nombraron obispos, arzobispos, hasta que en el año 606 salió el primer papa, eso ya lo sabemos. Y en el año 325 establecieron esta práctica y esta tradición, que es la Cuaresma. También vamos a ver la Pascua, si es bíblica, si nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo la debemos celebrar. Y tengo también más tarde toda la cronología de todo lo que han metido la Iglesia apóstata. Son como 30 cosas que han metido para ser apóstatas, o sea, para desviarse completamente de las Escrituras. Entonces vamos a continuar. Miren, aquí vamos esto que está aquí no lo alcanzan a ver, pero según la Iglesia Católica, el año cristiano está distribuido en tiempos litúrgicos que nos permiten celebrar
los elementos más importantes de la fe católica. Esto lo dice un fraile. Todo esto que tengo en esa hojita es lo que dicen los frailes. Frailes es una parte de la Iglesia Católica. Uno de estos tiempos principales del año litúrgico es la Cuaresma. ¿Por qué se llama así? ¿En qué consiste? ¿Qué es exactamente lo que hay que hacer en ella? Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Miren, es bien importante saber que la Cuaresma se componía de 3 elementos. ¿Cuáles son? A ver, ya se los dije. Número 1, la ceniza. Número 2, el número 40. Número 3, ¿cuál? ¿Diana? ¿El ayuno? O sea, la Cuaresma principalmente, para que sepan cómo piensan ellos, se compone de 3 elementos principales. Otra vez repito, ¿cuál es? La ceniza. ¿Por qué la ceniza? La cruz. La hermana Ruth me hizo esa pregunta. ¿Por qué la ceniza? ¿Por qué se pone la cruz? Porque significa el arrepentimiento. Es un arrepentimiento según ellos, pero es un arrepentimiento hipócrita como los fariseos, para que nos estén viendo. Ahorita vamos a desglosar eso. Entonces, y acuérdense que es bíblico que se usara en el Antiguo Testamento y el silicio y la ceniza. El mismo Jesús dice también. ¿Ves? Y en el Antiguo Testamento, ahí está la persona esa, un Mardoqueo, cuando querían arrepentirse, tenían que verlos la gente, el arrepentimiento, tenían que demostrarlo públicamente. Entonces ellos usaban ceniza y se la echaban en la cabeza y silicio, y aparte usaban ya les dije, un chaleco de cuero de cabra bien justo y bien duro para sentirse macerados. Que desde el año 106, 110 por ahí empezó el agua bendita, pero no nomás del siglo VIII, y en el 325 se estableció la Cuaresma. Y así se fue, y tengo todas las fechas cronometradas así, de cómo se fue. Entonces, pero lo más importante, que les dije ahorita cuáles eran los elementos para que sepan. Ahora, es bien importante, en la Cuaresma, fíjense bien, los católicos se preparan ¿para qué? Para la Pascua. Entonces ahorita vamos a ver si los miembros de la Iglesia de Cristo debemos celebrar la Pascua. En la Cuaresma los católicos se preparan para la Pascua. Aquí hay 2 cosas bien importantes que ya han sucedido en algunos miembros que eran miembros y que se fueron de la iglesia y regresaron, que se casaron con una católica. Vamos a decir así, mira, fíjense bien, ¿para qué se preparan en la Cuaresma? Se preparan para 2 cosas, es bien importante. Esta preparación para la Pascua es también catecumenal. Estoy hablando de términos de un fraile, no son inventos míos, es lo que dicen ellos. Catecumenal quiere decir ejercicios que se hacen o instrucciones que deben seguir para bautizarse. Los que no se bautizaron de chiquitos, porque ellos usan el bautismo de infantes, que está mal, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo una persona que fue miembro de una iglesia de Cristo, si conoce a una persona que es católica y se quiere casar, la mujer le obliga a que se convierta al catolicismo, pero para que lo case, él tiene que hacer estos ejercicios catecumenales. Son para que se pueda bautizar, para que lo reciba el sacerdote. ¿Ves? Entonces, y eso es lo que hacen durante la Cuaresma. En la Cuaresma, los que están bautizados, los que ya lo bautizaron de niños y que están ahí, entonces ellos se preparan, fíjense bien, para la renovación de su consagración bautismal. O sea, se preparan para la renovación de su consagración bautismal. Pero aquí viene el punto. Los que no están bautizados, como ese caso que les digo, se preparan durante ese tiempo para recibir el bautismo en la vigilia pascual, que es la liturgia bautismal por excelencia de ellos. Entonces, los que ya están bautizados de niños y que están ahí, están en la Iglesia Católica, entonces durante ese tiempo se prepara, ¿para qué? Para estar consagrados. Diferente a los otros. Y los que no están bautizados y que se quieren bautizar, o que se quieren casar o algo, entonces, ¿qué es lo que hacen? Se están preparando y se van a bautizar en la Pascua, dice, los que no están bautizados se preparan durante este tiempo para recibir el bautismo en la vigilia pascual.
Entonces ya les dije cuáles son los propósitos de prepararse, los que están bautizados, los que no están bautizados, cuáles son los elementos de la cuaresma, ya les dije, cuáles son las cenizas, que representan el arrepentimiento, cuál es el otro, los 40 días, porque ellos se basan en que 40 días anduvo Jesús en el desierto, en ayunas, y también Moisés cuando estuvieron en el desierto, ¿verdad? Entonces, y hay como 44 puntos donde está eso. Y el ayuno, el ayuno, y también hay otro punto que traigo luego, vamos a alcanzar a ver, que el ayuno sí está permitido, pero no es como un mandamiento. Al rato se los explico eso, si es que alcanzamos. Pero aquí está lo que les quiero decir. En esta preparación hay dos palabras claves. Esa preparación de la cuaresma hay dos palabras claves. ¿Cuáles son? La conversión. Por eso le dije que es para los bautizados y los no bautizados, para la consagración y para los que se quieren bautizar. Entonces tienen dos palabras claves, que es conversión, y la otra, que es muy importante, fíjate, es la penitencia y la penitencia. Entonces ellos hacen penitencia. Por eso ahorita vamos a desglosar si la Biblia autoriza la penitencia para nosotros, que penitencia quiere decir castigo. ¿Sí? Entonces, ahí va la cosa. Entonces, mira, fíjate bien, la penitencia, estamos hablando en términos como ellos creen. Dice, existe lo que normalmente llamamos el arrepentimiento. O sea, tiene 3 pasos. La penitencia de ellos tiene 3 pasos. Uno que le dicen arrepentimiento, se arrepienten. ¿Ves? Y luego uno mismo reconoce, dice, aunque técnicamente es desgaste en lugar de contrición absoluta. La contrición, ¿qué quiere decir? ¿Quién sabe qué quiere decir contrición? ¿Quién fue católico aquí? ¿Cómo? Ándale, contrición es arrepentimiento por haber obrado mal, es contrición. ¿Ves? Entonces, la penitencia, según ellos, tiene tres partes, que es el arrepentimiento en lugar de contrición absoluta, o sea que no es un arrepentimiento total. Acuérdense que nosotros en la Iglesia de Cristo, el arrepentimiento que tenemos es una de las partes del plan de Dios de salvación, y debe ser un arrepentimiento verdadero, y debe ser un giro de 180 grados en nuestra vida. O sea que si debemos dejar el mal por bien, si 180 grados, tú eres un hombre nuevo, es así. Entonces, es el arrepentimiento verdadero, y ellos le llaman, lo incluyen en la penitencia, pero tiene 3 pasos. Un arrepentimiento más o menos así, que le llaman ellos desgaste. Fíjate bien, dice, después de que uno ha llegado a esa condición de alma y corazón, entonces dice, va donde el sacerdote y hace su confesión. O sea que él primero tiene que arrepentirse, más o menos. Luego va al segundo paso, que es la confesión de oído, auricular. Pero Santiago 5:16 dice que confesamos los pecados unos a otros, no que Él los esté confesando a nosotros, porque si yo estoy aquí, como les dije, confesándome, yo también le puedo preguntar, a ver, ahora tú, confiésame, porque es confesarlos unos a los otros. Santiago 5:16. Entonces, es bien importante eso, ese es el segundo paso. Y luego ya dice, como resultado de esa confesión, hay una satisfacción y le da una penitencia o algo, le da, dice, hay algún castigo físico. Andrés, otra vez, ¿cuál es la primera? Un arrepentimiento más o menos que se llama desgaste, después una confesión y luego después le ponen el castigo físico o de Ave María, su Padre Nuestro. Sí, pero eso de la penitencia es de acuerdo a los pecados que tú le confesaste al sacerdote. Entonces, si tuviste pocos pecados, nada más yo me confesaba y decía, no, ahora es un Padre Nuestro que me haga la vieja. Pero si tú un día habías hecho algo, era 20 Padres Nuestros, 20 Ave María y todo el rosario. Pero el próximo domingo, si tú volvías a pecar, te volvías a confesar y era otra penitencia que ha hecho al camino de los pecados. Muy bien, Diana, es que bueno, estás reforzando porque tú tienes experta en eso, porque Es que es fe. de esa religión. Entonces, qué bien, mira, entonces dice, se le da el castigo físico, como dices, y luego dice que el sacerdote puede imponer e impone como satisfacción por este mal. Ahí está lo malo dice, él concede la absolución o el perdón, no, ya te perdono. ¿En qué quedamos? ¿Quién es el que perdona? ¿El hombre?
Ya lo vimos. Y ahora, si vamos a ver los textos, es importante como miembros de la Iglesia de Cristo que sepan las citas, hermano, porque de memoria no va a servir, o no de memoria, sino de lo más hablar, de lo más decir en qué nos amparamos. Yo estoy dejando todo documentado, estoy documentando aquí, más que no vino Julián. Entonces, es bien importante que ustedes se queden con todos estos análisis, son análisis, porque nosotros debemos de saber cómo vamos a explicarle a los hermanos, a todos los varones, ¿ves? No nomás con sermones, vamos a ver el estudio y el análisis. Entonces, vamos a ver esto. Fíjese bien, dice, él concede la absolución del perdón, pero dice que debe haber alguna satisfacción física, por eso la impone. Este último suele ser lo que consideramos la penitencia. Entonces, así está. 3 pasos de la penitencia: arrepentimiento, desgaste, confesión auricular y castigo. Eso es la penitencia, es lo que incluye la penitencia. ¿Ves? Entonces, ese es el punto que quería explicarles, para que estemos. Y acuérdense que ¿para qué se preparan? ¿Para qué se preparan ellos durante la cuaresma? Pues, sencillamente, para los que ya se fueron bautizados, para consagrarse. Y tercero, y el otro punto es, los que no son bautizados se preparan para que se bauticen durante la Pascua. Entonces, ese es el punto. Vamos a continuar. Pero fíjense bien, hermano. Vamos a analizar ahora la penitencia católica contra el arrepentimiento bíblico. Son 2 cosas. La penitencia no existe en la Biblia, así como lo marcan ellos. Pero lo que no es arrepentimiento, para que demostremos que la penitencia no es el arrepentimiento. Dice, lo que el arrepentimiento no es penitencia, que son buenas obras para expiar pecados. Expiar pecados, son buenas obras para expiar pecados. Mire, ¿en qué se amparan ustedes como varones y hermanas también? Tito 3:5. Con eso, si alguien se les quiere poner ahí que no, que sí. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Con eso totalmente. Entonces, vamos a analizar. Dice, ahora sí, vamos a ver lo de la absolución. Estamos haciendo el análisis de la penitencia y de la cuaresma. Ahora, ¿quién impone la penitencia católica? ¿Quién la impone? El sacerdote, o sea, el ministro de ese sacramento. Acuérdense que es uno de los 7, parece que son 7 sacramentos. Entonces dice el ministro de ese sacramento es ese sacerdote que tiene autoridad en absolver ordinaria o por confesión de su superior. O sea, por el obispo le otorgan esa autoridad. Entonces, el confesor, antes de dar la absolución, impone la penitencia. O sea, antes de absolverlo, ¿verdad? Le impone la penitencia, como dijiste ahorita. Entonces dice que el penitente debe aceptar y cumplir. El efecto de este sacramento es la absolución de los pecados. ¿Cuál es el efecto de la penitencia? La absolución de los pecados. Y dice, el tiempo de cuaresma se considera el más apto para practicar la penitencia pública. ¿Qué tipo de penitencia se pueden hacer en cuaresma? Lo que tú decías, Ave María, Rosario, o según el espesor, según el pecado que tenga, y como lo juzgue el sacerdote. Se lo gradúa, exactamente. Y luego dice, ¿qué significa cuaresma y cuáles son sus fundamentos? Ya les dije, ya estamos resumiendo. Cuaresma es el tiempo litúrgico, porque ellos el año lo dividen en tiempo litúrgico. Acuérdense bien, y ellos tienen el tiempo de la cuaresma, el tiempo de la Pascua, etcétera, la Navidad, puras tradiciones. Entonces dice, la cuaresma es el tiempo litúrgico dentro de la Iglesia Católica donde se prepara para vivir el misterio pascual. El símbolo de la cuaresma, la ceniza en la frente, ¿verdad? Y los pilares de la cuaresma, esto es muy importante, ¿verdad? Los pilares de la cuaresma, otra vez, son diferentes de los elementos. Los elementos eran ¿qué? La cruz, el número 40 y el ayuno. Pero los pilares de la cuaresma son la limosna, la oración y el ayuno. Eso es lo que ellos hacen creer. Okay. Ya quedamos. Entonces, ahora sí, vamos a ver este punto. Dice, la doctrina de que la Iglesia tiene el derecho de hacer leyes sobre la penitencia o
otra cosa es fundamental para esta parodia doctrinal. Fíjense lo que estoy diciendo, La doctrina de que la Iglesia tiene el derecho de hacer leyes sobre la penitencia o cualquier otra cosa es fundamental para esa doctrina doctrinal. ¿Qué les estoy diciendo? Que aquí el dador de leyes, ¿quién es? Y dice, nosotros no podemos cambiarle ni agregarle ninguna parte a la Biblia, ni modificarle. En cambio ellos le dan autoridad ya no a Cristo, sino a la Iglesia. La misma Iglesia Católica tiene ¿cómo se dice? Esa canonjía o ese privilegio de autoridad, porque esa doctrina tiene derecho de hacer leyes. Hace muchas leyes, y ahorita vamos a ver, son más de 33 que puse yo ahí ahorita. Entonces, y sobre la penitencia o cualquier otra cosa. El tiempo del Cuaresma católico se considera el más apto para practicar la penitencia pública. Sin embargo, aquí es donde entra el estilo que yo hago siempre de cómo refutar. Nosotros, para entender la Biblia y todo eso, necesitamos contestar con textos. ¿Ves? Texto, sin contexto es puro pretexto. Entonces, por eso ahorita vamos a contestarla. A ver. Eso que comenta usted de que se cambian las leyes, es verdad. Un sobrino mío que de chiquito iba a la iglesia de Cristo y después no, se casó con una católica y tuvo que hacer los sacramentos. Tuvo que hacer su primera comunión, su confirmación, todo. Y otro sobrino que pasó unos años después y ya nada más pagó. O sea, ya no los tuvo que hacer, ya nada más dio las cuotas y ya con eso se pudo casar con una católica. Qué tristeza que siendo miembros conocimos la verdad, se vaya a dar más por. Pero así son, se van con otras sectas. Es que así es el amor. En cuanto a que la iglesia tiene autoridad para hacer leyes, pues es una usurpación, ¿verdad? Porque Jesús tiene recibido toda autoridad, según Mateo 28:18, dice, toda autoridad me dará en el cielo y en la tierra, por lo tanto dan esto y esto, por un lado. Por el otro, tenemos ahí en Efesios que dice el apóstol Pablo que él es la cabeza de la iglesia, el cual legisla, el cual ha establecido leyes, el cual, bajo las cuales nosotros tenemos que vivir. Entonces, si la iglesia dice que tiene autoridad para hacer leyes, entonces está legislando en lugar de Cristo. Eso no debe de ser, porque por eso Él es la cabeza de la iglesia. A propósito de lo que usted dice, para ellos, el Papa la iglesia tiene dos cabezas. O sea que la iglesia católica es un fenómeno de dos cabezas, porque tiene la cabeza invisible que es Cristo. ¿Y es como piensan? Y la cabeza visible es el Papa. Entonces, la iglesia católica tiene dos cabezas. Nosotros tenemos la cabeza. Entonces, ese es el punto. Y ahorita vamos a ver quién lo estableció. Parece que fue el Papa León XII o León XIII. Sí, decía eso cuando dice que la iglesia tiene autoridad de hacer leyes. La iglesia no puede legislar. Ok, No puede legislar. pues mire, dice, como está diciendo, dice, las escrituras son la autoridad de todos los aspectos, no la iglesia. Reafirmamos lo que dice el hermano, ya que obtienen su autoridad de Cristo y sus apóstoles. O sea, la iglesia, por otro lado, pueden ser influenciadas, las iglesias humanas, ellas son influenciadas por tradiciones. Ahora vamos a ver los textos, que es una idea. Aquí está, ese sí lo alcanzan a ver. Dice, vamos a entender bien lo que dijo el hermano y lo que estamos viendo. Dice, las escrituras son la autoridad de todos los aspectos, no la iglesia, y menos la iglesia católica. Entonces dice, ya que obtienen su autoridad de Cristo y sus apóstoles, lo dijo el hermano. ¿De dónde obtenemos esa autoridad? De Cristo, toda potestad es dada, y los apóstoles. Entonces, la iglesia, por otro lado, puede ser, las iglesias no escriturales, pueden ser influenciadas por las tradiciones humanas, como son las iglesias protestantes evangélicas y la iglesia católica y todas las apóstatas que hay, no escriturales. Entonces son influenciadas, esas iglesias no escriturales son influenciadas por tradiciones humanas, ¿sí? No por las enseñanzas apostólicas. Por eso la iglesia de Cristo, nosotros nomás el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es lo que nos rige ahorita, ¿sí? Y el Antiguo nos sirve para nuestra enseñanza.
Entonces, mire, los textos, dice, Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los movimientos del mundo y no según Cristo. Junto con eso, si se saben ese texto, hermano, Colosenses 2:8, con eso ustedes lo refutan, lo enseñan a otros hermanos. ¿Sí? A ver, hermano. Sí, quiero ver lo que acabo de comentar con lo que dice Pablo a la segunda carta a Timoteo, tercero, capítulo 3. Todas las pasajes que ya decimos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es decir, ya las leyes están hechas y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura nos da a enseñar cómo hacer. Y eso que usted está diciendo, ahí lo tenemos, ahí está en parte derecha. Y también hay otro texto que deben de saberse. Entonces, ¿cuáles son los dos textos, que llevamos? Colosenses 2:8, que dice que nadie os engañe. Lo que acaba de leer, hermano, segunda de Timoteo 3:16 al 17. Que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, etc. Ya lo dijo el hermano. Ahora, segunda de Tesalonicenses, otro texto. Por eso es importante que los varones, si tengan esos textos a la mano, en libritos o como quieran, yo se los voy a dejar en uno de estos. Miren, ya estaba yo conversando con Figueroa. Miren, ahí le va. Preocúpense, varones y hermanos, por el alimento espiritual. Acuérdense que yo ya estoy grande, 75 años, y a veces me siento cansado. Necesitamos que se quede documentado todo lo que exponemos. Esto que está aquí, yo lo estoy dejando aquí en esta computadora y está en PowerPoint. El PowerPoint es mejor que lo escrito, porque así ustedes le pueden agregar, cualquiera lo va a poder dar esa enseñanza, porque ustedes nomás con esta computadora ya tienen aquí lo tienen, ustedes dan esa clase y esas se van a ir quedando, sobre todo para los jóvenes, ya estamos grandes muchos. Entonces, yo les sugiero que si los varones autoricen que se compre esto, tiene 1 terabyte y hay muchos, son chinos, y tiene 10 veces la velocidad de uno normal, que tiene velocidad 2.0, que tiene 3.0 y otros circuitos más. Aquí los pueden ir guardando porque esta se va a saturar. Mientras me den oportunidad de venir, yo aquí lo voy dejando el PowerPoint. Y entonces aquí se queda. Y aquí lo sacan ustedes y se pueden pasar. Pero para mayor seguridad esto se va a ir llenando la computadora y yo lo voy a tener que sacar. Yo lo tengo para mí. Pero si ustedes tienen como miembros esto, lo descargan y aquí lo van guardando y que lo cuide Figueroa. Si quieren, ¿verdad? Si yo nomás, it's up to you, lo que ustedes decidan. Yo nomás les digo cómo está el asunto. Entonces, por eso es importante que como varones, así como el hermano Pedro, pues tiene mucho colmillo y se sabe muchas citas, y el hermano Jesús, ¿verdad? Y todos así, varios, pero a veces se olvidan, ¿verdad? Bueno, ok, entonces así quedamos. Entonces, aquí estamos demostrando que las escrituras son la autoridad en todos los aspectos, no la iglesia, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Fíjense bien. Ahora, algunas creencias clave que tiene la Iglesia Católica, ¿cómo voy a refutarlas? ¿Cómo voy a refutar la infalibilidad del Papa? ¿Cómo voy a refutar el celibato? ¿Cuáles son los textos? Eso es lo que debemos saber. Mire, por ejemplo, según ellos la Iglesia es fuente de la autoridad. Por eso la doctrina católica evoluciona a lo largo de los años. ¿Qué quiere decir? Que le van agregando. ¿Por qué? ¿Qué les dije? La Iglesia Católica se basa en 3 cosas. Nosotros nos basamos en el Nuevo Testamento. Ellos se basan en ¿qué? En la Biblia modificada con libros apócrifos. Y la cambian ahí ciertas cosas a su conveniencia. Segundo, por las tradiciones humanas. Lo que le agregan, que el agua bendita, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo en la Cuaresma, en la Pascua. Y tercero, por lo que diga el Papa. Son 3, entonces ¿cómo discutes con un católico? Pues está difícil, ¿verdad? Porque ellos se basan en esas 3 y tú te basas en el Nuevo Testamento. Entonces dice, también alientan los grupos disidentes a introducir nuevos conceptos. Bueno, la Biblia es vista como una fuente de autoridad, pero la Iglesia puede modificarla a través de las tradiciones. O sea, ellos dicen, no, ok, estoy de acuerdo, la Biblia dice así, pero como
nosotros tenemos las tradiciones, pues las vamos a modificar. ¿Cuándo? A ver. Luego dicen que el primer papa fue Pero, sí, ese es otro punto. No. Mira, la otra dice, Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad mediante el conocimiento de Jesús. No tenemos que hacerle caso a las tradiciones. Y lo que digo el hermano, según Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es de Dios y nos puede preparar para toda buena obra. Ahora, hay otro texto con que ustedes pueden refutar también ese punto, que es Juan 12:48, que las palabras de Jesús nos juzgarán en el último día. Y Gálatas 1, del 8 al 10, dice que nadie puede alterar la palabra de Dios. O sea, no le puedes agregar ni quitar. Ese es el punto, ¿no? De cómo nos podemos defender. Mire, fíjese bien, aquí está lo que dijo usted, hermano Jesús. Fíjese bien, póngale atención ahí arriba. Dice, es la cronología de las doctrinas católicas. No los voy a leer porque son 35 que tengo ahí, pero nomás les voy a leer unas cuantas. Dice, la número 1, tener el agua bendecida antes de usarla en el año 108 al 112. Días especiales reservados para el ayuno, conduce a la práctica de la cuaresma en el 140. Vestimentas especiales para el clero en el siglo II, la confesión de pecados a un sacerdote en el 329, ¿se fijan cómo va? Y luego si nos vamos más acá dice, Bonifacio III acepta el título de Papa en el 606, y la 35, la infalibilidad del Papa en 1870. No lo voy a leer todo, si no se me va el tiempo. Entonces el punto a seguir es este. Esas son la cronología de las doctrinas católicas, son puras tradiciones humanas, ¿sí? Entonces, para que ustedes estén alertas, ¿ok? Dice, la doctrina que limita la expiación de Cristo a los pecados que se cometieron antes del bautismo es tonta y no bíblica. ¿Por qué? Ahí les voy a decir, dice, cuando Juan discutió la vida cristiana e hizo alusión a la realidad de los pecados en la vida de todos nosotros, dejó muy claro que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de pecado cuando nos arrepentimos. Ya se los dije en el estudio del bautismo. ¿Quién nos limpia? La sangre de Cristo. Dice, la supuesta infalibilidad del Papa. Mateo 3:23-9 dice que este pasaje condena la práctica de usar títulos religiosos como padre. Apúntenle, Mateo 23:9. Dice, por eso yo siempre que me paro aquí, que el organigrama de la Iglesia de Cristo es bien sencillo. Ancianos, abajo de los ancianos obispos es lo mismo, abajo de ellos ¿quiénes están? Los diáconos, si es que hay, los miembros, los evangelistas, el predicador, etcétera. Abajo de los ancianos es la organización humana del patrón, ¿verdad? Pero no líderes. Muchas iglesias de Cristo, no, ¿qué líder? ¿Cuál líder? Aquí hay que hablar de acuerdo a 1 de Pedro 4:11, de acuerdo a los oráculos de Dios, no meter estos términos. Por eso el título, cuando en unas escuelas les dan títulos y que todo eso no vale, porque Mateo 23:9 dice, este pasaje condena la práctica de usar títulos religiosos como padre, reverendo. Espérate tantito, porque en las iglesias protestantes evangélicas dicen reverendo. No, los mormones. Ahora, número 2, fíjate, Efesios 4:11. Me estoy metiendo con eso que está diciendo. No hay lugar para papa en esa lista. En Efesios 4:11, si lo leen. Ahora, Mateo 16:13 al 18. ¿No dice Jesús que Pedro es el fundamento de la iglesia? Jesús no dice que Pedro es el fundamento de la iglesia. En el texto griego, lo que tú estás diciendo, Pedro es Petros y piedra es Petra. ¿Ves? Son dos cosas distintas. Ese es un tema que si quieres se los damos. Sí, no, pero no están entendiendo el griego. ¿Ves? Por eso Petros y Petra es diferente. ¿Ves? Entonces, dice la otra cosa, o sea, Petra es una cosa chiquita, ¿ves? Y Petros es una cosa, es un acantilado. Tienen que ver el griego. Y eso es fácil, no crean que uno no cuerda, sino que el eSword, que es un software, ahí te dice todo, cada palabra de la Biblia. Que no lo quiere entender y no lo quiere tener en su computadora, ya no es mi culpa. Ustedes pueden saber cualquier palabra con ese software, ¿ves? Y es gratis. Entonces dice, lo que Jesús dijo a Pedro en Mateo 16:18, lo dijo en Mateo 18:18 a todos sus apóstoles, ¿ves? Ahora,
Estas palabras fueron dichas a todos los apóstoles, y aquí están las citas, etcétera. No me voy a meter en todo, si no ya se me va el tema, pero eso que estás comentando tú es bien importante. Aquí lo tengo, ¿ves? El que quiera le mando copia de esto, tengo, mira, para que vean, falsas doctrinas de la Iglesia Católica. Aquí tengo la supuesta infalibilidad del Papa y todos estos puntos que tú preguntaste. Tengo la confesión auricular, todos los puntos, el celibato, ¿cómo lo refutas? La transustanciación y la misa, es otro punto, porque ellos convierten en sangre literal cuando en la cena. Tienen la penitencia, que es lo que estamos viendo ahorita. Por eso, mira, penitencia es pena que impone el confesor, es pena que impone el confesor al penitente. Dice, ejemplos de ellas son el ayuno y la maceración, porque antes no creas que es más como ahorita pagas y todo. Antes se tenían que golpear, y es más, en Filipinas hay mucho, acuérdate que usan para cortarse y todo. Entonces hay muchas cosas de eso. Hay mucho, no voy a acabar si me profundizo. Mejor me sigo con esto y después lo desmenuzamos. Muy bien, mira, vamos en esto. ¿Qué quedamos ahorita? Que dejó muy claro la que nos limpia los pecados es la sangre de Cristo. Es cuando nos arrepentimos, oramos y confesamos esos errores. Esas son las únicas condiciones previas de Dios para el perdón. No que por una penitencia, por un castigo, eso no, hermanos, es por la gracia de Dios. Y si nos arrepentimos, confesamos y nos bautizamos y obedecemos el Evangelio hasta el fin de nuestras vidas, eso es como vamos a ser salvos. No porque nosotros nos castiguemos, de nada sirve. ¿De qué sirven los monjes que están allá en la vida contemplativa? Allá solos sin comer, practicando el ascetismo. Acuérdense, el ascetismo, que no comen y todo, pues eso no. Los que se ponen cruz también son como los fariseos hipócritas. Entonces ese es el punto. Ok, mire bien, pero vamos a ver qué quiere decir expiación. ¿Sí? Expiación es el sacrificio que Jesucristo efectuó con el fin de ayudarnos a vencer el pecado, la adversidad y la muerte. El sacrificio expiatorio de Jesús se realizó en el huerto de Getsemaní, tú lo dijiste, en el huerto de Getsemaní y en la cruz del Calvario. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Esa es la definición normal, pero la expiación es el sacrificio que Jesucristo efectuó. Si nosotros le hacemos caso a esas doctrinas apóstatas de que vamos a recibir el perdón y nos van a absolver un humano, y que si nos laceramos o ayunamos y todo eso, pues entonces están haciendo menos y no al sacrificio que hizo Cristo, a la expiación de Cristo, la están haciendo para un lado. ¿Para qué sirvió entonces la expiación? Eso es lo que quiero decir. O sea, que no le hacen caso a la expiación de Jesucristo, porque la toman así nomás. No. Lo que vale es lo que dice el sacerdote, y que tú te laceres, que no comas, etc. Entonces, ese es el punto. Y acuérdense que ¿cómo nos vamos a recibir el perdón de los pecados? A través del bautismo, cumpliendo los otros pasos de salvación. A ver, bueno. Y vamos a continuar porque ya me queda un poquito. Mira, fíjate bien. El sacramento, vamos a ver ese sacramento de la penitencia. Si ustedes observan, ahí está el Padre ahí en medio, ¿verdad? Y ese dibujo lo veré ahí, debe ser Dios acá, pero ahí está uno, parece que es Jesús, según allí. Pero ese es el sacramento de la penitencia. Vamos a ver, ya vimos que el sacramento de la penitencia tiene 3 pasos, ¿verdad? Ya lo vimos. ¿Cuál es el primero? Un arrepentimiento más o menos, que es el desgaste, la confesión de oídos, el castigo que hacen, y luego ya la absolución, y luego la penitencia. Eso es lo que hacen ellos. Pero como miembros de la Iglesia de Cristo, ¿cómo refutamos la confesión auricular? Bueno, con Hechos 8:22. Hechos 8:22 dice, es a Dios a quien se debe pedir perdón. ¿Sí? Es a Dios a quien se debe pedir perdón. Primero de Juan 2:1-2. Nuestro abogado, ¿quién es? Jesucristo. No es la Virgen María, que dicen ellos. Pues no todos los santos muertos que ellos ponen. Acuérdense. Porque acuérdense que los santos católicos son santos muertos, porque los canonizan, después de 40 años los hacen santos, y nosotros somos santos todos. ¿Ves? Y Pablo escribió a los santos vivos que estaban en Corinto, no a los santos muertos.
Por eso es muy importante entender lo que es el santo cristiano y el santo católico. Eso es otro tema, pero ahí más o menos les dije algo. Entonces dice, nuestro abogado es Jesucristo y no el hombre. Con eso David, primera de Juan 2, 1 al 2 y con primera de Timoteo 5 se queda. Pero eso es importante estas hojitas. Dice, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote para llevar nuestras peticiones a Dios. Ahorita vamos a ver el velo rasgado. Por eso es nuestro sumo sacerdote. Ahorita les explico. Yo, con Santiago 5:16, hermanas, eso es lo más fácil. Santiago 5:16, confesar nuestras ofensas o nuestras faltas unos a otros, no al sacerdote católico. Ahí está el punto. Ya está. Todo cristiano, nosotros todos somos sacerdotes. A ver, hermano. Sí, hay que entender eso, no debemos confesar a un solo hombre, ¿sí? Pero tampoco los cristianos pasamos al frente a confesarle tampoco es correcto. Nuestro trato es directo con Dios y lo que nosotros tenemos que hacer para el arrepentimiento es que los demás vean el cambio, el ejemplo en nosotros, no que les digamos de que hemos pecado. Bien, dice el hermano, ya lo repitió el domingo pasado, es el testimonio. Porque en las iglesias no escriturales, en las iglesias protestantes evangélicas, hay una sección que se llama de testimonios. Y si ustedes se meten a YouTube, ahí ven cómo están los testimonios. Donde pasa una mujer que era de la vida fácil, así, y dice, no, yo era de esto, y empieza a decir un desburgo y todo. Pues a nosotros aquí debemos predicar a Cristo, no a nosotros. ¿Sí? Como miembros de la iglesia predicamos a Cristo, no a nosotros. ¿Ves? Entonces, y la confesión de pecados, esta es a Dios, ¿verdad? Porque es así como lo marca la Biblia. Entonces, aquí lo que les estoy explicando, qué textos nos amparan para poder evitar a la confesión auricular. Ahí están, ya les dije. Continuamos, mira. Aquí vamos a ver cómo le hacemos. Es bien importante este punto, mira, dice, el clero tiene derecho a perdonar los pecados. Esta supuesta bendición se da a través del cauce del sacramento de la penitencia. El sacramento de la penitencia les da derecho a perdonar pecados. Tal doctrina coloca a un hombre llamado sacerdote entre un cristiano y un individuo en el acto de obtener el perdón. Uno no puede acercarse al trono de la gracia y encontrar misericordia y gracia en cada hora de necesidad sin pasar por medio de un sistema eclesiástico humano, según la enseñanza católica desde el Concilio de Trento hasta la actualidad. Una de las primeras cosas que esta doctrina pasa por alto es que cada cristiano es sacerdote por derecho propio, por lo tanto no necesita que otro le sirva en esta capacidad. Que quede bien claro. Apocalipsis 1:6, y lo que viene, y nos hizo reyes y sacerdotes. Ahí está, apúntalo. Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria entera por los siglos de los siglos. Y luego dice, primero de Timoteo 5, de memoria se lo deben saber, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ok. Bueno. Apoyar esa idea con lo que dice 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis la virtud de Cristo de modo a las tinieblas del pecado admirable. Estaba escribiendo Pedro a la iglesia, y ustedes están generalizando, y no nada más a una congregación, sino a las iglesias que están en esas regiones donde él escribe, y dice, ustedes son real sacerdocio, nación santa de Dios, de modo que no podemos contradecir lo que dice Dios aquí. Bien, está bien reforzado. Miren, ya por esto nomás darme tantitos, 5 o 3 minutos, porque quiero acabar esto. ¿Qué dice la Biblia de la intercesión? Para rematar lo que ha estado comentando el hermano Jesús y el hermano Toño, vamos a ver este punto para que les quede esa Biblia. ¿Qué dice la Biblia de la intercesión o la mediación entre el hombre y Dios? Miren, hermano. Para poder, un expositor, para poder que le entiendan,
tiene que hacer muchas estrategias aquí. Yo sí le hablo, visual. Por eso se los quiero dejar en PowerPoint para un futuro. Entonces dice, ahí estoy poniendo 3 figuritas. Fíjese bien, está el sacramento de la penitencia de los católicos, está el otro de Santiago 5:16, donde está el sacerdote y está un chamaco ahí y dice, a ver, le dice el padre, a ver, dime tus pecados, y luego dice el chamaco ahí, no, pues usted primero. ¿Por qué? Porque así sí dice Santiago 5:16, ¿verdad? Dice, confesados los unos a los otros. Pero ahora vamos a ver la Biblia. Fíjese bien, acuérdense que durante la crucifixión de Jesús, a las 3 de la tarde, sucedieron eventos sobrenaturales. Acuérdense que hubo un temblor, que se abrieron las tumbas, y uno de los más importantes es que se rompió en el templo de Jerusalén, el velo se rasgó. ¿Pero qué significa eso? Fíjense bien, el velo se rasgó, la hora novena, el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo, nos dice Mateo 27:51. Fíjense bien, ustedes están viendo ahí esa figura. Abajo dice el velo rasgado, ahí está un sacerdote. Acuérdense que antes había había un sacerdote principal, cada año hacían ellos, entraban al lugar santísimo, esa es la división de cómo tenían allí en el templo. Pero ahora nosotros, y no podía entrar nadie, nomás que él, cada año, pero nosotros ya tenemos acceso directo al cielo, porque ya se rasgó ese velo. Fíjense lo que significaba, que nosotros tenemos acceso directamente a través de Cristo al cielo. Ahí está nuestro mediador, ¿sí? Al cielo, a través de Cristo, porque podemos al lugar santísimo, que ahora significa para nosotros el cielo, que es la escalerita que les puse yo cuando es el plan de Dios de salvación para el converso y para el inconverso, desde abajo, desde oír, bautizar, etc. Las 7 cualidades divinas y llegar al cielo, ser fieles hasta la muerte. Para poder llegar a eso, ya estamos listos nosotros, ya no necesitamos un cordero, un animal, sino que Cristo es nuestra Pascua. Es el Cordero de Dios, ese es otro que yo no pensé. Pero entonces, ya para acabar, fíjense bien, el antiguo pacto ya se terminó, Octavio. Hebreos te lo dice, el antiguo pacto terminó cuando Él fue clavado y expiró en la cruz. Y ahí para adelante estamos en el nuevo pacto. Entonces estamos en el nuevo pacto. De ahí de la cruz, cuando Él expiró. Entonces, se terminó el antiguo pacto y una de las señales es que se rasgó ese velo. Si lo están viendo, entonces dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea que podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué hace la sangre de Jesucristo? Nos limpia de pecado por medio de ¿qué? Del bautismo. Ahí está la clave. Y lo dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. De su carne. Fíjese cómo está relacionado. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, antes de morir Cristo por los hombres, no había acceso al trono de gracia de Dios, pero ahora sí hay entrada. Todos pueden hacer uso de esta entrada con confianza o libertad para entrar en el cielo, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Otra vez, el lugar santísimo es el cielo. Vamos a entrar a Él obedeciendo el plan de Dios de salvación y las 7 cualidades divinas del apóstol Pedro. A la fe hay que agregarle a la virtud, conocimiento, etc. Y luego para llegar al amor ágape y para poder entrar al cielo, cumplir todo eso, ser fieles hasta la muerte. Y con eso podemos entrar, pero ya podemos entrar todos, no como era en el antiguo pacto. Hablando de intercesores, nosotros sí podemos ser intercesores por los humanos vivos. Los cristianos deben interceder. Esto es bien importante. Debemos interceder por otros. ¿Cómo? Por medio de la oración. Porque dice 1 Timoteo 2:1. Dice, exhorto ante todo y que se hagan rogativas, oraciones por todos los hombres. O sea que ese punto es bien importante. Ya no existe el sacerdote, el intermediario, sino que es Cristo. ¿Ves? Pero nosotros, por los hermanos que están vivos, o los parientes, aunque no sean cristianos, podemos hacer oraciones y rogativas, que quede bien claro. Bueno, hermanos, aquí le paro y continuaremos con la Pascua el otro domingo, si ustedes quieren. No, pues no me avisan.